Las manos de Carmen temblaban mientras limpiaba el escritorio de cristal en el piso 47 del edificio corporativo más lujoso de Madrid. Eran las 5:30 de la mañana, y como cada día desde hacía 3 años, había llegado antes que todos para asegurarse de que cada superficie brillara impecablemente. «Mamá necesita esas medicinas», se repetía mentalmente mientras frotaba con más fuerza, ignorando el dolor en sus rodillas desgastadas por años de trabajo. El sonido del elevador la sobresaltó. Nadie llegaba tan temprano, excepto ella. Un hombre de traje impecable entró tambaleándose, claramente agitado. Era Alejandro Mendoza, el CEO multimillonario de TechCorp Industries, conocido por su frialdad y su desprecio hacia el personal de servicio. Carmen bajó la mirada instintivamente. Había aprendido que la invisibilidad era su mejor defensa. «Maldición. No puede estar pasando esto», gritó Alejandro, golpeando su laptop contra el escritorio. Carmen se encogió, pero algo en la pantalla captó su atención. Códigos que ella reconocía. Ventanas emergentes que había visto antes en sus noches de estudio autodidacta. Sin pensarlo, se acercó cautelosamente. «Disculpe, señor». «Eso parece un ataque de phishing avanzado», murmuró Carmen, sorprendiéndose a sí misma por hablar. Alejandro la miró con una mezcla de incredulidad y desprecio. «¿Qué puede saber una simple limpiadora sobre ciberseguridad? Vuelve a tu trabajo». La humillación ardió en sus mejillas, pero algo más fuerte la impulsó. En la pantalla, veía cómo millones de euros estaban siendo transferidos en tiempo real. «Señor, con todo respeto, si no desconecta ese dispositivo ahora mismo, perderá todo», insistió Carmen, su voz temblando pero firme. «Conozco ese tipo de malware. Tienen menos de 2 minutos antes de que el cifrado sea irreversible». Alejandro la miró fijamente, el sudor perlando su frente. ¿Confiar en una limpiadora o perder su imperio? Lo que ninguno de los dos sabía en ese momento era que esa madrugada cambiaría sus vidas para siempre. Un acto de valentía que costaría caro, una identidad oculta que saldría a la luz y una verdad que sacudiría los cimientos de todo lo que creían conocer, porque a veces los héroes vienen disfrazados de personas ordinarias y los villanos se esconden detrás de corbatas de seda. Pero ¿qué precio tendría Carmen que pagar por salvar a quien la despreciaba? La respuesta los dejaría sin aliento. Carmen Rodríguez tenía 42 años y las manos más trabajadoras de todo Madrid. Cada madrugada, mientras la ciudad dormía, ella ya estaba en pie preparando el desayuno para sus 2 hijos adolescentes. Miguel, de 17 años, soñaba con estudiar medicina, y Sofía, de 15, era una promesa del atletismo. «Ustedes van a tener la vida que yo no pude», les decía cada mañana antes de salir hacia su primer trabajo. Su jornada comenzaba a las 4:30 a.m. en las oficinas de TechCorp Industries, donde limpiaba los despachos de ejecutivos que ganaban en un día lo que ella en un año. Después, corría al Hospital San Carlos para su segundo turno como limpiadora. Y por las tardes, si tenía suerte, conseguía algunas casas particulares para limpiar. 18 horas diarias de trabajo para apenas llegar a fin de mes. Pero Carmen guardaba un secreto que nadie sospechaba. Por las noches, cuando sus hijos dormían, ella se sumergía en el mundo de la programación y la ciberseguridad. Todo había comenzado 5 años atrás, cuando encontró una laptop abandonada en la basura de una oficina. En lugar de venderla, decidió repararla. YouTube se convirtió en su universidad, los foros de hackers éticos en sus profesores, y su determinación en su mejor aliada. «Mamá, ¿por qué estudias esas cosas raras en la computadora?», le preguntaba Miguel a veces. «Porque el conocimiento es el único tesoro que nadie te puede quitar, hijo», respondía ella, ocultando sus ojeras tras una sonrisa. Había completado cursos online gratuitos, participado en competencias de ciberseguridad bajo seudónimo, e incluso había ayudado a pequeños negocios del barrio a protegerse de ataques informáticos, siempre de forma anónima. En TechCorp, sus compañeros de trabajo la respetaban, pero también la compadecían. «Carmen nunca falta, llueva o truene», decía Rosa, la supervisora, «pero se está matando trabajando, y todo por esos hijos». Mientras tanto, los ejecutivos ni siquiera sabían su nombre. Para ellos era invisible. Otro mueble más en sus lujosas oficinas. El edificio de TechCorp era un monumento a la desigualdad. Mientras en los pisos superiores se cerraban deals millonarios, en el sótano, el personal de limpieza compartía un vestuario sin ventilación.
Carmen había visto cómo despedían a compañeras por llegar 5 minutos tarde, mientras los ejecutivos llegaban a mediodía sin consecuencias. Había presenciado humillaciones, abusos verbales y la cruel indiferencia de quienes se creían superiores por su cuenta bancaria. Pero esa madrugada de octubre, mientras subía al piso 47 con su carrito de limpieza, Carmen no imaginaba que sus dos mundos estaban a punto de colisionar, que el conocimiento que había adquirido en secreto durante años sería la llave que abriría puertas que parecían selladas para siempre, y que Alejandro Mendoza, el hombre más poderoso y despiadado del edificio, necesitaría desesperadamente lo único que ella podía ofrecer, su brillante mente oculta tras un uniforme de limpieza. «No me toques con tus sucias manos». La voz de Alejandro Mendoza resonó por toda la planta ejecutiva. Carmen había retirado su mano instintivamente después de señalar la pantalla, pero el daño estaba hecho. Varios ejecutivos que llegaban temprano se asomaron desde sus oficinas, presenciando la escena con una mezcla de curiosidad y morbo. «Señor Mendoza, por favor, escúcheme», suplicó Carmen, viendo cómo en la pantalla los números seguían cambiando vertiginosamente. «Ese no es un simple virus, es un ataque dirigido específicamente a su sistema. Reconozco el patrón del código. Es una variante del ransomware Medusa, pero modificado para...» «¡Basta!». Alejandro se levantó furioso, su rostro enrojecido por la ira. «¿Cómo te atreves a tocar mi equipo? ¿Quién te crees que eres? ¡Seguridad!». 2 guardias aparecieron inmediatamente. «Escolten a esta mujer fuera del edificio. Está despedida. Y asegúrense de que no vuelva a pisar esta empresa». Carmen sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Sin ese trabajo, no podría pagar el alquiler, las medicinas de su madre, los estudios de sus hijos. Pero mientras los guardias se acercaban, vio algo en la pantalla que la heló. El atacante había accedido a los datos personales de miles de empleados, incluidos los suyos y los de sus compañeros de limpieza. «¡Esperen!», gritó, zafándose de los guardias con una fuerza nacida de la desesperación. Corrió hacia el teclado y comenzó a teclear frenéticamente. «Terminal, comando, firewall», murmuraba mientras sus dedos volaban sobre las teclas. Los guardias la sujetaron, pero ella logró ejecutar un último comando antes de que la apartaran. «¿Qué has hecho?», preguntó Alejandro, notando que algo había cambiado en la pantalla. El ataque se había detenido. Las transferencias se congelaron. Un mensaje apareció. «Conexión interrumpida. Sistema en modo seguro». «He salvado su empresa, señor Mendoza», dijo Carmen con dignidad mientras los guardias la sostenían. «Y no solo su dinero, los datos de todos los empleados, sus cuentas, sus familias». El atacante iba por todo. Se enderezó, mirándolo directamente a los ojos por primera vez en 3 años. «Puede despedirme si quiere, pero al menos revise el registro del sistema. Verá que tengo razón». Los ejecutivos murmuraban entre ellos. Roberto Sánchez, el director de IT, se acercó corriendo con su laptop. «Señor, necesito verificar esto inmediatamente». Sus ojos se abrieron con asombro mientras revisaba los logs. «Dios mío, ella tiene razón. Si no hubiera intervenido». Pero Alejandro, cegado por su orgullo herido, no quería escuchar. «No me importa. Una limpiadora no tiene autorización para tocar equipos ejecutivos. Es un riesgo de seguridad. Fuera de aquí». Miró a Carmen con desprecio. «Y no esperes ninguna carta de recomendación. Te aseguraré de que ninguna empresa respetable te contrate». Mientras los guardias la escoltaban hacia el elevador, Carmen mantuvo la cabeza en alto. Sus compañeros de limpieza la miraban con una mezcla de admiración y lástima. Rosa corrió hacia ella. «Carmen, ¿qué pasó? ¿Qué vas a hacer ahora?» «Lo que siempre he hecho, Rosa. Sobrevivir», respondió Carmen, su voz quebrándose ligeramente. «Cuida de los demás. Y si alguien pregunta», miró hacia atrás, donde Alejandro seguía de pie, ignorando las advertencias de su equipo de IT. «Díganles que Carmen Rodríguez hizo lo correcto, aunque le costara todo». 3 días después del incidente, Carmen miraba fijamente la pantalla de su viejo ordenador. 0 respuestas a sus solicitudes de trabajo. La noticia había corrido como pólvora en el círculo empresarial de Madrid. Limpiadora despedida por tocar equipo ejecutivo en TechCorp. Nadie quería contratar a alguien marcada por Alejandro Mendoza. «Mamá, ¿por qué no comes?». Sofía la observaba preocupada desde la puerta. Carmen forzó una sonrisa. «No tengo mucha hambre, cariño. Guarda mi porción para mañana». No podía decirles que estaba racionando la comida.
Quedaban solo 47 euros en su cuenta y el alquiler vencía en una semana. Esa misma tarde, algo extraño sucedió. Un mensaje apareció en su correo desde una dirección encriptada. Sé lo que hiciste en TechCorp. Tu intervención fue brillante. Hay personas interesadas en tu talento real. Si quieres saber más, responde con el hash del malware que detuviste. Carmen sintió un escalofrío. ¿Quién podría saber esos detalles técnicos? Solo alguien con acceso al sistema o el propio atacante. Con dedos temblorosos, tecleó el código hash que había memorizado. La respuesta llegó instantáneamente. Mañana, 10 a.m., Café Retiro. Alguien quiere conocer a la verdadera Carmen Rodríguez. Mientras tanto, en su ático de lujo, Alejandro Mendoza no podía dormir. Los informes de su equipo de seguridad eran devastadores. El ataque había sido orquestado desde dentro. Alguien con acceso a códigos que solo el círculo más íntimo conocía. Y lo más perturbador, si Carmen no hubiera intervenido, habrían perdido no solo 50 millones de euros, sino información que podría destruir la empresa. Señor, hemos analizado las cámaras de seguridad. Su jefe de IT le mostró las grabaciones. La señora Rodríguez ejecutó comandos de nivel experto. Esto no es algo que se aprende limpiando oficinas. Y hay más. Pausó, nervioso. Hemos descubierto que bajo el seudónimo Shadow Cleaner ha ganado 3 competencias internacionales de ciberseguridad. Alejandro sintió que algo no cuadraba. ¿Por qué una experta en ciberseguridad trabajaría limpiando oficinas? A menos que... Un pensamiento helado cruzó su mente. ¿Y si ella era parte del plan? ¿Y si todo había sido una elaborada trampa? Carmen llegó al Café Retiro con el corazón acelerado. Un hombre de mediana edad, con aspecto común, la esperaba en una mesa apartada. Señora Rodríguez, mi nombre es David Morales. Represento a alguien muy poderoso que ha estado observando su situación con gran interés. No estoy interesada en problemas, respondió Carmen cautelosa. David sonrió. Al contrario, mi cliente quiere ofrecerle una oportunidad, pero primero necesita saber por qué una mujer con sus habilidades se conforma con limpiar oficinas. Carmen apretó los puños bajo la mesa. Porque en este país, sin títulos universitarios y con mi aspecto, nadie me daría una oportunidad en tecnología. Porque tengo 2 hijos que alimentar y una madre enferma. Porque a veces, señor Morales, la supervivencia es más importante que los sueños. ¿Y si le dijera que alguien quiere cambiar eso? Que hay una persona dispuesta a darle la oportunidad que merece. David deslizó un sobre hacia ella. Pero hay una condición. Debe ayudarnos a descubrir quién está detrás del ataque a TechCorp. Carmen abrió el sobre. La cifra la dejó sin aliento. 10.000 euros como adelanto y un contrato de consultoría en ciberseguridad por 100.000 euros anuales. Era más dinero del que había visto en su vida. Pero algo no se sentía bien. ¿Quién es su cliente?, preguntó, aunque en el fondo ya sospechaba la respuesta. David se inclinó hacia adelante. Alguien que cometió un grave error al juzgarla por su apariencia. Alguien que ahora necesita desesperadamente sus habilidades. En ese momento, el teléfono de Carmen vibró. Un mensaje de Rosa. Carmen, urgente. La policía está en TechCorp. Encontraron evidencia de que el ataque vino de dentro. Están interrogando a todos. Ten cuidado. La trampa se cerraba. Si aceptaba la oferta, parecería culpable. Si la rechazaba, sus hijos pasarían hambre. Carmen miró directamente a David. Dígale a Alejandro Mendoza que si quiere mi ayuda, tendrá que pedírmela personalmente. Y esta vez, con respeto. ¿Qué harías tú en el lugar de Carmen? ¿Aceptarías trabajar para quien te humilló públicamente? ¿O dejarías que tu familia sufriera por orgullo? Déjanos tu opinión en los comentarios. A veces, las decisiones más difíciles revelan quiénes somos realmente. Carmen rechazó la oferta inicial, pero la vida no le dio tregua. El casero apareció 2 días después con la orden de desalojo. Lo siento, Carmen, pero 3 meses de retraso es demasiado. Tienen una semana para salir. Miguel la encontró llorando en la cocina esa noche. Algo que jamás había visto. Mamá, ¿puedo dejar los estudios y trabajar?, ofreció su hijo, partiéndole el corazón. Ni lo pienses, respondió ella firmemente. Tu futuro no se negocia. Pero mientras lo decía, sabía que se quedaban sin opciones. Al día siguiente, consiguió trabajo en una empresa de limpieza industrial. Turnos nocturnos en fábricas por la mitad del salario. El químico de los productos le quemaba las manos, ya lastimadas, pero no se quejó.
Durante el día, intentaba conseguir trabajos freelance de programación, pero sin referencias, nadie confiaba en ella. Mientras tanto, Alejandro Mendoza enfrentaba su propia pesadilla. El ataque había sido solo el principio. Cada día aparecían nuevas vulnerabilidades, como si alguien conociera exactamente dónde golpear. Su equipo de seguridad, supuestamente el mejor de Europa, estaba superado. «Señor, hemos contratado a 3 firmas especializadas», informó Roberto. «Ninguna puede detener las intrusiones. Es como si el atacante conociera nuestros movimientos antes de hacerlos». Alejandro golpeó la mesa. «¿Y qué hay de la limpiadora? ¿La investigaron?» «Carmen Rodríguez está limpia, señor». De hecho, Roberto dudó. «Descubrimos que ha estado ayudando gratuitamente a pequeños negocios del barrio a protegerse de ataques similares. Tiene una reputación impecable en la comunidad hacker ética». Una noche, mientras Carmen limpiaba una fábrica abandonada, su teléfono sonó. Número desconocido. «Señora Rodríguez, soy Patricia Vega, del Banco Central. Necesitamos su ayuda urgentemente. Alguien nos recomendó, alguien que prefiere permanecer anónimo». El Banco Central había detectado intentos de intrusión con el mismo patrón que el ataque a TechCorp. Patricia había oído rumores sobre una limpiadora genio que había detenido un ataque millonario. «Le pagaremos 5.000 euros por una consultoría de emergencia. Solo necesitamos que revise nuestros sistemas». Carmen aceptó. Durante 3 noches, después de su turno de limpieza, trabajó en los sistemas del banco. Lo que descubrió la heló. El atacante no solo conocía los sistemas de TechCorp, sino que tenía acceso a una red más amplia de empresas. Y todas tenían algo en común. Empleaban a la misma empresa de seguridad informática. «Esto es grande, demasiado grande», le dijo a Patricia. «Necesitan alertar a las autoridades. Hay un topo en Cyber Shield Security». Patricia palideció. Cyber Shield era la empresa que Alejandro Mendoza había fundado antes de crear TechCorp. Esa misma noche, Carmen recibió otro mensaje encriptado. «Deja de investigar o tus hijos pagarán las consecuencias». Adjunta había una foto de Miguel saliendo del instituto. El terror la paralizó. Había tocado algo peligroso, algo que iba más allá de un simple ataque informático. Corrió a casa, abrazó a sus hijos con fuerza. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó Sofía asustada. Carmen forzó una sonrisa. «Nada, cariño, solo que los quiero mucho». Pero mientras los abrazaba, su mente trabajaba frenéticamente. Necesitaba protección, recursos, poder, y solo conocía a una persona con suficiente influencia para enfrentar esta amenaza. Con dedos temblorosos, marcó el número que David Morales le había dejado. «Dígale a Mendoza que acepto, pero con mis condiciones, y necesito protección para mi familia. Ahora». La reunión fue en el helipuerto privado de TechCorp a medianoche. Carmen llegó escoltada por guardaespaldas que David había enviado. Sus hijos estaban en un piso franco, protegidos. Alejandro Mendoza la esperaba, pero no estaba solo. A su lado, un hombre mayor con bastón la observaba intensamente. «Carmen Rodríguez», dijo el anciano. «Por fin nos conocemos. Soy Sebastián Mendoza, padre de Alejandro y verdadero dueño de TechCorp». Carmen sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. «Usted orquestó todo esto». Sebastián asintió lentamente. «Hace 6 meses descubrí que mi propia empresa, Cyber Shield, estaba corrupta hasta la médula. Mi hijo había construido un imperio sobre cimientos podridos. Necesitaba a alguien fuera del sistema, alguien invisible pero brillante, para exponerlo todo. Padre». Alejandro estaba lívido. «¿Me utilizaste? ¿Permitiste que atacaran mi empresa?» Sebastián lo miró con tristeza. «No, hijo. Permití que te salvaras. El verdadero ataque iba a destruirte completamente». Carmen lo evitó, tal como esperaba. Carmen dio un paso adelante, la ira hirviendo en su interior. «¿Me usó? ¿Puso en riesgo a mi familia para su juego?» Sebastián bajó la mirada. No contaba con que llegarían tan lejos. «Los criminales dentro de Cyber Shield son más peligrosos de lo que imaginé. Por eso necesito su ayuda ahora más que nunca». «Espere», Alejandro interrumpió, procesando la información. «¿Está diciendo que mi propia empresa de seguridad ha estado saboteando a mis clientes? ¿Que todo este tiempo?» La realización lo golpeó como un puñetazo. «Roberto Sánchez, mi director de IT, él vino de Cyber Shield». Carmen ya había llegado a esa conclusión. No solo él. Hay una red completa. Han estado instalando puertas traseras en los sistemas de cada cliente.
esperando el momento perfecto para un ataque masivo coordinado. Y ese momento es pasado mañana, durante la cumbre bancaria europea. Sebastián se apoyó pesadamente en su bastón. Señora Rodríguez, sé que no tengo derecho a pedir nada después de lo que ha pasado, pero usted es la única que puede detener esto. Mi hijo fue demasiado arrogante para ver el talento frente a sus narices, pero yo no cometo ese error. ¿Por qué debería ayudarlos? Carmen los miró a ambos. Me humillaron, me dejaron sin trabajo, pusieron en peligro a mis hijos. Su voz se quebró ligeramente. ¿Saben lo que es ver a tu hijo ofrecer dejar sus estudios porque su madre no puede pagar el alquiler? Alejandro, por primera vez en su vida, sintió el peso de sus acciones. Lo siento. Las palabras salieron con dificultad. Me dejé cegar por mis prejuicios. Usted salvó mi empresa y yo la traté como basura. Se quitó el reloj de oro, valorado en 50.000 euros. Sé que esto no compensa nada, pero... Guarde su reloj. Carmen lo interrumpió. No quiero su lástima ni su caridad. Si voy a ayudar será como igual, con un contrato real, un puesto ejecutivo en ciberseguridad y garantías escritas para mi familia. Miró a Sebastián. Y quiero inmunidad total por lo que tenga que hacer para detener esto. Sebastián sonrió por primera vez. Es usted todo lo que esperaba y más, señora Rodríguez. Tiene un trato. Extendió un documento. Directora de ciberseguridad de Tech Corp, con poder ejecutivo completo sobre todos los sistemas. Salario inicial, 200.000 euros anuales, más bonificaciones. Carmen tomó el contrato, pero no lo firmó de inmediato. Una condición más. Quiero que se implemente un programa de formación tecnológica para el personal de limpieza y mantenimiento. Que nadie más tenga que ocultar su talento por prejuicios clasistas. Alejandro y Sebastián intercambiaron miradas. Hecho, dijeron al unísono. Mientras Carmen firmaba, Alejandro añadió en voz baja, y para que conste, señora Rodríguez, el prejuicioso idiota fui yo, no el personal de limpieza. Era el comienzo de una alianza improbable, forjada por necesidad pero cimentada en un respeto recién descubierto. Tenían 36 horas para detener el mayor ciberataque de la historia europea. El centro de comando improvisado en el piso 50 de Tech Corp parecía sacado de una película de espías. Carmen, ahora vestida con un traje ejecutivo que Alejandro había insistido en comprar. Es lo mínimo después de todo, había dicho avergonzado. Dirigía un equipo de élite mientras rastreaban la red criminal. Tenemos 28 horas, anunció Carmen, proyectando un mapa digital de Europa con puntos rojos. Han comprometido 47 instituciones financieras. Si ejecutan el ataque sincronizado, el sistema bancario europeo colapsará. Su equipo, inicialmente escéptico de recibir órdenes de la ex limpiadora, ahora la miraba con respeto absoluto. Roberto Sánchez había desaparecido. Su escritorio vacío era un recordatorio constante de la traición. Pero Carmen había encontrado algo más perturbador en sus archivos. No actuaba solo. Había al menos 12 topos más en diferentes empresas, todos esperando la señal. Carmen. Alejandro se acercó con café. Un gesto simple que jamás habría hecho antes. El equipo legal dice que lo que propones, técnicamente es ilegal. Hackear sus sistemas, aunque sea para detenerlos. Carmen lo miró fijamente. ¿Prefiere la legalidad o salvar la economía europea? Esa noche, mientras preparaban la contraofensiva, Sebastián visitó a Carmen en privado. Hay algo más que debe saber. La razón por la que la elegí específicamente a usted. Le entregó una carpeta. Carmen la abrió y palideció. Eran registros de su madre, de hace 30 años, trabajando en CyberShield cuando era una startup. Su madre, Elena Rodríguez, fue una de las programadoras originales de nuestros sistemas de seguridad. Brillante como usted, pero cuando quedó embarazada, la despedimos. La voz de Sebastián temblaba. Fue mi decisión. Otro prejuicio imperdonable. Ella creó las bases del código que ahora están usando para atacarnos. Carmen sintió que el mundo giraba. Su madre, que murió limpiando casas, había sido una pionera tecnológica. ¿Por eso nunca me habló de su pasado? Sebastián asintió. Le hicimos firmar un acuerdo de confidencialidad draconiano, pero dejó pistas en el código, firmas que solo su hija reconocería. Por eso pudo detener el primer ataque tan rápido. Esto es, Carmen no podía procesar tanta información. ¿Me está diciendo que mi madre creó las herramientas que ahora amenazan a Europa? No, corrigió Sebastián. Su madre creó herramientas de protección que otros corrompieron, y ahora su hija tiene la oportunidad de honrar su legado.
El teléfono de Carmen sonó. Era Miguel. Mamá, ¿estás bien? En las noticias dicen que hay una amenaza terrorista cibernética. Carmen forzó calma en su voz. Estoy bien, cariño. Estoy trabajando en algo importante. Cuida a tu hermana. Alejandro, que había escuchado, se acercó. Carmen, si necesita estar con sus hijos. Ella negó con la cabeza. Ellos están seguros. Pero millones de familias no lo estarán si fallamos. Pausó mirándolo. ¿Sabe qué es lo más irónico? Pasé años limpiando sus oficinas, escuchando sus conversaciones sobre deals millonarios. Y ahora soy la única que puede salvar esos millones. No es ironía, respondió Alejandro. Es justicia poética. Y si me permite decirlo, mi padre tenía razón. El verdadero talento estaba justo frente a mí, y fui demasiado ciego para verlo. Carmen volvió a las pantallas. Había localizado el servidor principal en Suiza. Necesito un equipo de asalto informático. Vamos a entrar en sus sistemas, pero a mi manera. Miró a su equipo. ¿Quién está conmigo? Uno a uno. Todos levantaron la mano, incluso los que habían sido más escépticos. Carmen sintió algo que nunca había experimentado. Poder real, respeto genuino y la oportunidad de cambiar el mundo. ¿Aceptarías liderar una misión ilegal para salvar millones de vidas? ¿Trabajarías codo a codo con quien te humilló si eso significara proteger a inocentes? A veces, el verdadero heroísmo significa tragarse el orgullo por un bien mayor. Déjanos tu opinión en los comentarios. 5 minutos para la medianoche, gritó uno de los técnicos. El ambiente en el centro de comando era eléctrico. Carmen tenía las manos sobre el teclado principal, gotas de sudor perlando su frente. En pantallas alrededor del mundo, los hackers criminales iniciaban su secuencia de ataque. Carmen, están activando los protocolos, informó su equipo. Tenemos actividad en Frankfurt, Londres, París. Los puntos rojos en el mapa se encendían como un árbol de Navidad macabro. Cada uno representaba un banco bajo ataque. Ejecuten contramedida alfa, ordenó Carmen. Sus dedos volaban sobre el teclado, introduciendo códigos que había memorizado de los viejos archivos de su madre. Vamos, mamá, ayúdame una vez más, murmuró para sí misma. En Suiza, el líder de la red criminal, conocido solo como Prometheus, frunció el ceño. ¿Qué está pasando? Nuestros accesos están siendo bloqueados. Sus propias pantallas mostraban warnings. Alguien estaba usando sus propias puertas traseras contra ellos. Es imposible, gritó uno de sus hackers. Están usando protocolos de hace 30 años, códigos que ya no existen en los manuales. ¿Quién diablos sabe esto? Prometheus palideció al reconocer el patrón. Elena Rodríguez. Pero ella está muerta. De vuelta en Madrid, Alejandro observaba asombrado mientras Carmen orquestaba la defensa digital más compleja de la historia. Equipo Bravo, cierren el nodo de Berlín. Charlie, necesito que redirijan el tráfico de Roma. Era como ver a un director de orquesta en el momento culminante de una sinfonía. Señora Rodríguez. Uno de los técnicos la llamó alarmado. Están contraatacando. Van directamente hacia nuestros servidores. Carmen sonrió grimente. Exactamente lo que esperaba. Alejandro, ¿confía en mí? Él asintió sin dudar. Entonces apague el servidor principal de TechCorp. Ahora. ¿Qué? Eso nos dejará completamente vulnerables, protestó alguien del equipo. Carmen no apartó la vista de su pantalla. No si los atraemos a una trampa. Es lo que mi madre llamaba la telaraña de cristal. Parece frágil, pero cuando la tocas... Alejandro personalmente desconectó el servidor. Por un momento todas las pantallas se apagaron. En Suiza, Prometheus sonrió. Los tenemos. Están indefensos. Ordenó el ataque total contra TechCorp, desviando recursos de otros objetivos. Ahora, susurró Carmen y presionó Enter. Lo que sucedió después quedaría en los anales de la historia de la ciberseguridad. El código de Elena Rodríguez, dormido durante décadas, se activó como un virus benevolente. Cada sistema que los criminales habían comprometido se volvió contra ellos. Sus propias herramientas de encriptación los encerraron fuera de sus servidores. ¡No! ¡No! Prometheus golpeó su escritorio mientras veía sus años de trabajo desmoronarse. Las cuentas bancarias que habían preparado para recibir el dinero robado se vaciaron automáticamente, devolviendo fondos previamente robados a sus legítimos dueños. Los registros de sus operaciones se enviaron automáticamente a la Interpol. En Madrid, las pantallas volvieron a la vida. Puntos verdes reemplazaban a los rojos. Sistema bancario de Frankfurt, seguro. Londres, seguro. París, seguro. El equipo estalló en vítores.
Pero Carmen se mantuvo concentrada hasta que el último banco estuvo protegido. Lo logramos, susurró finalmente, y sus piernas cedieron. Alejandro la atrapó antes de que cayera. No, la corrigió suavemente. Usted lo logró. Carmen Rodríguez acaba de salvar la economía europea. Las siguientes horas fueron un torbellino. La Interpol arrestó a 47 criminales en 12 países. Roberto Sánchez fue capturado intentando huir en el aeropuerto. Las autoridades recuperaron más de 500 millones de euros de operaciones criminales previas. Pero para Carmen, el momento más importante llegó cuando su teléfono sonó. ¿Mamá? Era Sofía. En las noticias dicen que una heroína anónima salvó a Europa. ¿No es increíble? Carmen sonrió, lágrimas corriendo por sus mejillas. Sí, cariño. Es increíble lo que alguien puede lograr cuando le dan la oportunidad. 6 meses después, el auditorio de TechCorp estaba repleto. Carmen Rodríguez, ahora vicepresidenta ejecutiva de Ciberseguridad Global, subía al podio para inaugurar el programa Código sin Barreras, una iniciativa que había transformado la empresa y estaba expandiéndose por toda Europa. Hace un año yo limpiaba este mismo escenario, comenzó Carmen, su voz clara y fuerte. Hoy dirijo la seguridad digital de una de las empresas más importantes del continente. Mi historia no es única. Hay millones de talentos ocultos esperando una oportunidad. En la primera fila sus hijos la miraban con orgullo. Miguel había sido aceptado en medicina con una beca completa de la Fundación TechCorp. Sofía había batido el récord nacional juvenil de atletismo y ahora entrenaba en las mejores instalaciones. Pero más importante, habían aprendido que los sueños sí se cumplen cuando se combinan talento, perseverancia y oportunidad. El programa Código sin Barreras había identificado ya a 200 empleados de servicios básicos con aptitudes tecnológicas. Rosa, la antigua supervisora de limpieza, ahora lideraba el departamento de formación digital. Carmen no solo cambió su vida, decía a menudo, nos mostró que todos podemos cambiar la nuestra. Alejandro Mendoza había experimentado su propia transformación. El CEO arrogante se había convertido en un líder que almorzaba regularmente con empleados de todos los niveles, aprendiendo sus historias, descubriendo talentos ocultos. Carmen me enseñó que la verdadera ceguera no es no ver, sino no querer ver, admitía en entrevistas. La relación entre Carmen y Alejandro había evolucionado de manera inesperada. De la humillación al respeto, del respeto a la admiración, y de la admiración a algo más profundo. Durante las largas noches trabajando juntos para reconstruir los sistemas de seguridad, habían descubierto una conexión que trascendía las diferencias sociales. Carmen, Alejandro la había abordado nerviosamente un mes atrás. Sé que comenzamos de la peor manera posible, pero ¿me permitirías invitarte a cenar? No como jefe y empleada, sino como dos personas que se respetan mutuamente. Carmen había aceptado, y esa cena se había convertido en muchas más. Sebastián Mendoza, desde su retiro, observaba con satisfacción. Había establecido la Fundación Elena Rodríguez para Mujeres en Tecnología, dotada con 50 millones de euros. Es lo mínimo para honrar a quienes ignoramos, decía. La fundación ya había becado a 500 mujeres de orígenes humildes para estudiar tecnología. El impacto del caso TechCorp resonó por toda Europa. Leyes laborales fueron modificadas para prevenir la discriminación por clase social. Programas de identificación de talento se implementaron en grandes corporaciones. La historia de Carmen se estudió en escuelas de negocios como ejemplo de los costos de los prejuicios y el valor del talento diverso. Pero el trabajo no ha terminado. Continuó Carmen en su discurso. Cada día, en cada empresa, hay Cármenes limpiando oficinas, Juanes conduciendo camiones, Marías sirviendo café, todos con potencial inexplorado. Mi madre murió sin ver su genio reconocido. Me niego a permitir que eso le pase a otra generación. La sala estalló en aplausos. Entre el público, varios CEOs tomaban notas, planificando sus propios programas. El cambio que Carmen había iniciado se expandía como ondas en un estanque. Esa noche, en la celebración, Carmen encontró un momento de quietud en la terraza. Madrid brillaba bajo ella, la misma ciudad que había recorrido en autobuses nocturnos hacia trabajos mal pagados. Alejandro se unió a ella en silencio. ¿En qué piensas?, preguntó él suavemente. Carmen sonrió. En mi madre. En cómo estaría orgullosa.
¿Y en cuántas madres hay ahí fuera, esperando su oportunidad? Alejandro tomó su mano. Entonces sigamos creando esas oportunidades. Juntos. El futuro se extendía ante ellos, lleno de posibilidades que un año atrás habrían parecido imposibles. La limpiadora se había convertido en líder, el arrogante en humilde, y juntos estaban construyendo un mundo donde el talento no conoce barreras de clase. 2 años después, Carmen observaba desde su nueva oficina cómo María, una antigua cocinera de la cafetería, presentaba su proyecto de inteligencia artificial para optimizar recursos hospitalarios. Era la graduada número 1000 del programa Código sin Barreras, y su innovación prometía salvar miles de vidas. Señora Rodríguez, María se acercó después de la presentación, lágrimas en los ojos. Hace 2 años yo servía café en las reuniones donde usted limpiaba. Nunca imaginé... Carmen la abrazó. Lo sé, María. Yo tampoco lo imaginaba, pero aquí estamos. La oficina de Carmen era un testimonio de su viaje. En la pared, enmarcada, colgaba su antigua identificación de limpiadora junto a su título honorífico de doctora en ciberseguridad, otorgado por 3 universidades europeas. En su escritorio, una foto de su madre sosteniendo un antiguo manual de programación, descubierta en viejos archivos de la empresa. Alejandro entró con 2 tazas de café, un ritual diario que habían mantenido. Su relación había florecido en algo hermoso y genuino. Se habían casado en una ceremonia íntima, con el personal de limpieza de TechCorp como invitados de honor. El consejo aprobó la expansión a América Latina, anunció. Código sin Barreras se vuelve global. Mi madre estaría tan orgullosa, murmuró Carmen. Había descubierto recientemente que Elena Rodríguez había intentado crear un programa similar en los 80s, pero fue rechazado por ser demasiado idealista. Ahora su hija completaba ese sueño. Los números hablaban por sí mismos. 15.000 personas capacitadas, 3.000 empleadas en posiciones tecnológicas, 500 startups creadas por exempleados de servicios básicos. Pero para Carmen, cada historia individual importaba más que las estadísticas. Como la de Roberto Sánchez, quien desde prisión había enviado una carta de disculpas y había comenzado a enseñar programación ética a otros reclusos. O la de Prometheus, quien resultó ser un exempleado brillante de CyberShield que había sido despedido por denunciar prácticas corruptas y que ahora, tras cumplir su condena reducida, trabajaba con las autoridades para prevenir cibercrímenes. ¿Sabes qué es lo más extraordinario?, reflexionó Carmen mientras observaba el atardecer sobre Madrid. No es que yo haya cambiado, es que millones de personas han descubierto que el cambio es posible. Que no importa dónde empieces, sino hacia dónde te diriges con determinación. Esa noche, Carmen recibió un mensaje que la conmovió profundamente. Era de una niña de 12 años de un barrio humilde. Señora Carmen, mi mamá limpia oficinas como usted hacía, pero ahora está estudiando programación por las noches. Dice que si usted pudo, ella también puede. Gracias por mostrarnos el camino. Carmen respondió personalmente, como hacía con cada mensaje similar. Dile a tu mamá que el camino es difícil pero posible, que cada línea de código que aprenda es un paso hacia su libertad, y que tú, pequeña, también puedes ser lo que sueñes ser. El legado de Carmen Rodríguez no se medía solo en los millones salvados o las empresas transformadas. Se medía en cada vida tocada, cada talento descubierto, cada barrera derribada. La limpiadora que se convirtió en salvadora de Europa había demostrado una verdad fundamental. El verdadero poder no está en el dinero o el estatus, sino en la capacidad de ver y liberar el potencial humano. Si esta historia te inspiró, no dejes que termine aquí. Dale like si crees en el poder de las segundas oportunidades. Suscríbete para más historias de superación que te recordarán que nunca es tarde para brillar. Activa la campanita para no perderte ninguna historia que puede cambiar tu perspectiva. Cuéntanos en los comentarios. ¿Conoces a alguien cuyo talento está oculto esperando una oportunidad? ¿Qué harías tú para crear más oportunidades en tu comunidad? Comparte este video con alguien que necesite recordar que su situación actual no define su destino, porque a veces, todo lo que necesitamos es que alguien crea en nosotros. Y recuerda, en cada oficina que limpias, en cada plato que lavas, en cada servicio humilde que prestas, puede estar escondida la semilla de algo extraordinario. Como decía la madre de Carmen, el conocimiento es el único tesoro que nadie te puede quitar. No te pierdas nuestro próximo video.
el conductor de Uber que descubrió una red de tráfico humano y se convirtió en héroe internacional, porque las historias más extraordinarias a menudo comienzan en los lugares más ordinarios. Hasta la próxima, familia. Y recuerden, su valor